Saludos a todos, testigos de K. Yo soy K y en esta ocasión continuamos con el resumen de La Torre Oscura 2, la llegada de los tres. Esta vez abarcamos la segunda parte del arco llamado La Dama de las Sombras. Poco a poco se van integrando las invocaciones al camino de Roland. Antes de empezar, recuerden que si quieren apoyar este canal pueden hacerlo a través de nuestro Patreon que se encuentra en la descripción, junto a otros proyectos como mi tienda virtual de productos basados en mis ilustraciones o mi canal de música donde subo temas chidorinos, entre muchos otros. Entonces, sin darle más vueltas al asunto, vamos a empezar. Roland le había advertido a Eddie que debía mantenerse en guardia con Odetta, pues cuando estuvo en su mente, percibió esa presencia malvada que también habitaba allí, y no era para nada parecida a la cordial chica que tenían enfrente. Sin embargo, sabía que advertir a Eddie serviría de poco. En mitad de esa noche, Detta Walker despertó. Recordaba todo, como el joven y el hombre mayor, a quien había bautizado el hombre malo de verdad, la habían amarrado a su silla mientras la humillaban por su color de piel. Recordaba los monstruos que salían del mar y cómo el hombre mayor liquidó uno con su revólver y luego se lo comió junto al joven. Recordó también cómo se burlaban de ella ofreciéndole comida y luego quitándosela, y cómo ella respondió escupiendo al hombre joven borrándole la sonrisa de la cara. Fue así hasta que finalmente dejaron de torturarla y le permitieron dormirse. Cabe resaltar que estos son recuerdos de Odetta, solo que tergiversados por la mente perversa de Detta Walker, la personalidad mala. Al despertar de nuevo, se dio cuenta que estaba recostada sobre una manta y cubierta con otra. Ya no estaba atada. Un grave error para ellos, pensó Detta. Giró la cabeza y vio al joven roncando y al hombre malo de verdad recostado al lado de él. Este último se había quitado el cinto de balas y el revólver, dejándolos a un lado. Con cuidado, la malvada Detta se arrastró hasta el cinto y tomó el arma. Era pesada, pero podía manejarla. Amartilló el revólver ocultando el sonido con un fuerte ventarrón que pasó por ahí. Lo que no advirtió fue que Roland, a pesar de la fiebre, estaba alerta y había observado todo con un ojo entreabierto. Nuestro protagonista alcanzó a ver en este corto momento aires de pistolero en el actuar de la chica. Esta sí era la mujer que él había llevado hasta la puerta, la del incidente de la joyería. Detta apuntó el cañón a la sien de Eddie. Quería liquidarlo primero para así despertar al hombre malo con el estruendo y de este modo poder dedicarle una sonrisa antes de acabarlo también. Y entonces apretó el gatillo. Sí, un clic hueco fue lo único que se escuchó. El astuto Roland horas antes había previsto todo. Después de traer el agua de los riachuelos, había esperado que Odetta y Eddie se durmieran y entonces reemplazó las balas del revólver por cápsulas usadas. Mantenerse despierto fue agotador por la fiebre, pero logró resistir. Estuvo a punto de dormirse y entonces vio a la chica levantarse. Reconoció en ella la misma frialdad que había sentido años atrás en Marten. Eddie obviamente no estaba en guardia. El muchacho apenas estaba entendiendo el juego y Roland de alguna forma se estaba convirtiendo en el core del Yonki. Y como su maestro debía dejar que aprendiera algunas lecciones a las malas. Detta, ante la falla del revólver, revisó el cilindro superficialmente y volvió a gatillar. Otro clic hueco y otro más. Desesperada, gritó y lanzó un culetazo en seco hacia la sien de Eddie. Roland pensó en intervenir, pero la lección era necesaria, por más fuerte que sea. El yonki despertó por el grito y gracias a sus reflejos logró moverse. Sin embargo, no fue suficiente. Recibió el golpe de lleno en el mentón. Rodó para evitar otro ataque y entonces Roland, en una ágil maniobra, saltó sobre ella. Detta los insultaba mientras golpeaba con el revólver los debilitados brazos de Roland, quien llamó a Eddie para que lo ayudara. El joven, aún en shock y con sangre en su mentón, reaccionó y pese a que la chica se comportaba como un animal rabioso, logró arrebatarle el arma. Ella gritaba que no sería fácil someterla ni sobrepasarse, pues tenía dientes en su cueva. Ya saben a qué cueva se refiere, ¿no? Eddie estaba desconcertado.
por el golpe y por lo que decía la chica. Eran acusaciones y suposiciones delirantes y fuera de lugar. Para contenerla, Roland la giró y dejó encima de sí. Le dijo a Eddie que la atara con sus correas y, tras un gran esfuerzo, el yonki logró sujetarle las manos en la espalda y amarrarlas. Con bastante cuidado, eso sí, pues sabía que Odetta aún estaba ahí después de todo. Finalmente la llevaron a la silla y la aseguraron amarrándola con el ronzal que Roland llevaba de su última mula. La chica, desde la silla, continuó gritando amenazas en un dialecto que al yonki se le asemejaba al lenguaje estereotipado que usaban en tiras cómicas para reflejar cómo se expresaba la población afro. Deta les juraba que en cuanto se soltara, les cortaría sus pequeñas velitas de hombres blancos. Roland entonces confrontó a Eddie y le preguntó si ahora entendía lo que significaba estar en guardia. El yonki, aún choqueado, sintió náuseas por todo lo que había pasado y solo pudo llorar. Roland quiso consolarlo, pero solo se apartó. Antes de volver a dormir, ambos hablaron de lo ocurrido. Eddie planteó que podía tratarse de esquizofrenia, algo que había visto en películas de su mundo. Dos personalidades, una luminosa y otra oscura que habitan un mismo cuerpo. Sin embargo, el caso de Odetta parecía distinto. Normalmente quienes padecían esto percibían que algo andaba mal, pues tenían vacíos de memoria. Odetta no. Su mente parecía engañarla creando falsos recuerdos. Eddie creía que esta vez la mente de la chica, al no poder explicar el salto espacial bastante irracional desde su habitación a una playa de un mundo totalmente extraño, quería convencerla de que todo era producto de un golpe en la cabeza, como decía ella. Todo para evitar un colapso mental. El yonki dedujo que Deta podía llevar un buen de tiempo en control del cuerpo antes de la invasión mental que hizo el pistolero. Esto le hizo pensar con cierto miedo cuánto duraría ahora, pues esto podía ser una larga tortura para ellos. Los dos entienden que cada personalidad, Deta y Odetta, posee su propia cadena de recuerdos que no chocan entre sí y que se rellenan con invenciones de la mente en los espacios en blanco. Pero también detectan fisuras. Un ejemplo claro fueron los anillos que ella llevaba al cruzar el portal. Formaban parte de un robo que Odetta aseguraba no haber vivido. Sin embargo, al verlos en sus manos no pudo explicar su origen y sintió un dolor en la sien. Como si Deta reclamara esa memoria, pues los anillos pertenecían a sus actos. Roland se preguntó cómo podrían convivir con ella, pues cuando era Deta Walker era fría e impredecible. Eddie, con su humor habitual, le dijo que lo resolviera él. Después de todo, había sido Roland quien literalmente arriesgó su cuello para llevarla hasta allí. Eso sí, el yonki añadió algo que lo había inquietado. Cuando Roland controló el cuerpo de la mujer y la condujo hacia el vestidor, Eddie se vio a sí mismo a través de los ojos de ella. No como un reflejo, sino como si estuviera en dos lugares al mismo tiempo, viéndose desde adentro hacia afuera. El yonki no supo explicárselo a Roland con palabras. El pistolero quedó atónito. Pensó para sí mismo que esa descripción era muy parecida a lo que él sintió dentro de la mente de la Dama de las Sombras al cruzar el portal. Creyó sentir que en ese pequeño instante, Odetta y Deta se habían reconocido. No como reflejos, sino más bien como dos personas mirándose a través de una ventana. De ser así, esta era la primera vez que tenían conciencia sobre la existencia de la otra. Seguro había sido aterrador para ambas y por lo mismo tratarían de ocultarlo. Eddie volvió a tratar de dormir con su mentón vendado. Roland entonces lo vio y le repitió una vez más que estuviera en guardia. Pero Eddie se durmió. No aprende el compa. El pistolero pasó el resto de la noche despierto tratando de sacar conclusiones. Pensaba que si ambas personalidades de la chica se habían percibido mutuamente, en algún momento podría iniciarse una lucha interna por el control total. Pero si Deta ganaba, las cosas se pondrían hostiles para todos. A Roland le atraía la fuerza de esa personalidad, útil para el camino de la torre. Pero sin el carácter aplacado de Odetta sería imposible controlarla. Quizá la única salida era forzar una confrontación que lograra integrarlas. Roland pasó la noche así, pensando un poco en todo.
Al amanecer, Eddie despertó y vio a Roland visiblemente peor junto a la fogata apagada. Consideraron desatar a la dama si era Odetta quien estaba en control del cuerpo, pero al despertar aparecieron de nuevo los insultos y amenazas. Roland ordenó continuar entonces hacia el norte, y ella, dedicándoles una mirada oscura, les juró que no llegarían tan lejos. Eddie entonces tomó las manijas y empezó a empujar la silla. Ahora la verdadera pregunta era, ¿qué clase de personaje les esperaría en la siguiente puerta? El avance por la playa se vuelve agotador. Empujar la anticuada y pesada silla de ruedas de Odetta es una tortura, pues la arena fina se traga las ruedas y, para empeorar todo, Odetta sabotea constantemente el avance con movimientos bruscos. Eddie aparta a Roland cuando éste intenta ayudarlo, pues es consciente de que está demasiado débil y que, de seguir así, pronto tendrá que cargar con ambos. Cuando alcanzan una zona de arena más firme, Eddie acelera, y entonces la silla se traba de golpe y vuelca. Odetta se golpea la ceja y sangra mientras ríe de forma macabra. Entre los dos la levantan y Roland limpia la herida con un trozo de camisa empapado en agua de mar. Pero al acercársele, percibe que Odetta le teme. Después de todo, para ella es el hombre malo de verdad. Pero la chica también percibe algo. Roland está cada vez más pálido y enfermo, y eso la alegra. Los dos hombres descubren entonces que Odetta había activado el freno manual, provocando el incidente, así que le amarran la mano de modo que no vuelva a hacerlo. La chica continúa moviéndose bruscamente el resto del camino para ralentizarlos. Eddie, por su parte, lucha contra el impulso de querer deshacerse de ella, pues recuerda que Odetta también está allí. Aquella noche, Roland gasta su última bala útil cazando comida. A partir de ahí tendrían que cuidarse con las balas que se habían mojado y que resultaban ser un completo azar. A estas alturas no saben cuánto falta para la siguiente puerta, pero Eddie sospecha que es bastante y esto lo desanima. El pistolero lo alienta con una calma casi paternal, pues sabe que hace lo que puede. Esa noche, mientras intentaban dormir, Odetta huyó repetidamente cada vez que ellos caían en un sueño profundo. Roland, en un acto extraño, se arrodilló frente a ella y, sin dirigirse a Odetta, habló con Odetta. Le pidió que luche desde adentro para silenciarla, o él se vería obligado a ponerle una mordaza que podría asfixiarla en el peor de los casos, y de este modo Odetta habría logrado su cometido, acabar con su parte buena. La estrategia deja de alguna forma conmocionada a Odetta, quien de ahí en adelante se quedó callada. Sí, contra todo pronóstico había funcionado. Esto les permite dormir al menos un poco. Qué escena tan importante, ¿no? Es como si ambas personalidades ya estuvieran luchando por el dominio del cuerpo. Al día siguiente, Odetta volvió a provocar un vuelco y casi se asfixia con las cuerdas. Logran levantarla y Roland la salva aflojando el nudo del cuello. Ella poco a poco también se debilita, pues se niega a comer, convencida de que la quieren envenenar. Roland ese día llama a Eddie lejos de la chica y le cuenta que se quedaron sin municiones de las buenas. Ahora todo lo relacionado a la caza de langostruosidades tendrían que hacerlo con piedras, como aquella primera vez en que Roland las confrontó. Los días siguientes son aún peores. Avanzan apenas kilómetros. La playa comienza a desaparecer y da paso a colinas pedregosas que llegan hasta el mar. Sumado a esto, a lo lejos se empiezan a escuchar un rugido que los preocupa. Roland, por su parte, está al borde del colapso. La infección vuelve a marcarle el brazo con líneas rojas. Eddie entonces empieza a temer lo peor, que quizá no haya una tercera puerta y que quizá la buena personalidad de Odetta jamás vuelva. Continúan así y entonces una de esas mañanas Odetta despierta a Eddie gritando que el pistolero ha perecido. Pero Roland, podrido en fiebre, se levanta tambaleante y la desafía, diciendo que muchos creyeron eso antes y se equivocaron. Es así que cuando avanzan por la arena cada vez más pedregosa, Odetta sufre un episodio brutal.
se retuerce y empieza a gritar cosas en relación al plato azul. Confiesa que ella lo rompió y grita estar muy contenta de haberlo hecho, de haberle hecho eso a la dama azul. Entonces, tras unos violentos espasmos, sus ojos cambiaron y volvió a ser Odetta. En ese momento no hubo tiempo para alegrarse, pues repentinamente Roland se desplomó en la arena. ¡Hey, hey, hey, testigo de K! Recuerda que si este contenido te está gustando puedes darle like y suscribirte para que nos acompañes a través de este camino hacia la Torre Oscura. Entonces, sin más, continuemos. Con Odetta al mando y desatada, el avance por la playa mejoró notablemente. Ella coopera empujando las ruedas de la silla y aunque siente desconfianza de Roland, entiende que deben ayudarse mutuamente para sobrevivir. Eddie los siguientes días se encarga de una ardua labor. Mueve a la chica en la silla un tramo, la deja con algo de comida y posterior a esto vuelve por Roland y lo lleva hasta donde está Odetta. Así sucesivamente. El pistolero, viendo que este proceso no está siendo muy eficiente y que está re jodido, le pide a Eddie que lo dejen y avance con Odetta. Le plantea que de encontrar aquel objeto mágico, él debe dejar a la chica en el lugar, protegida y con comida, mínimo unas 3 langostrosidades. Luego deberá volver con la silla de ruedas hasta donde él está y deberá llevarlo también. Eso sí, le deja en claro que por nada en el mundo le puede dejar el revólver a la chica, pues si Odetta regresa sería el fin. Eddie reniega ante esto, pues piensa que dejar a la chica solo con cualquier cosa absurda para defenderse podría provocar que algún animal la lastimara. Sin embargo, en el fondo entiende que Roland tiene un poco de razón. El pistolero además toca el tema que quizá Eddie quería evitar, y es que el revólver es también para usarlo en caso tal que Odetta Walker vuelva y el Junkie tuviera que proteger su propia vida. Eddie, sin embargo, prefiere no pensar en este panorama. Roland además le recomienda que siga el hilo a los recuerdos de los que habla la chica. No puede cuestionarlos para nada, pues teme que de recordarle algo relacionado a lo que hizo Odetta, su mente pueda reconfigurarse y volver a dejarle el control a la otra personalidad. Con todo esto en mente, Eddie emprende el camino con la chica, dejando a Roland bajo la sombra de una roca. El chico se esfuerza por avanzar lo más que puede. Ese día, mientras toma un descanso, Odetta convence a Eddie de dormir mientras ella vigila. A Eddie le aterra bajar la guardia por miedo a que Odetta aparezca nuevamente, pero decide confiar. Al despertar, todo sigue igual. Pero por más que avanzan, la puerta no aparece. Caída la noche y sin haber alcanzado la puerta, Eddie cazó con rocas las langostrosidades que Roland le había dicho que capturara. Casi es atacado por una, pero se salvó por muy poco. Mientras comían, Odetta señaló una estrella solitaria en el firmamento, y entonces ambos compartieron un momento profundamente íntimo. Se tomaron de la mano, recitaron un antiguo deseo infantil y se confesaron sentimientos. Esa noche se entregaron el uno al otro, y por un momento ambos fueron grises en la oscuridad. Los dos vivieron por un momento una conexión emocional y física que nunca antes habían experimentado. Cogieron, pues. Al día siguiente continuaron con el avance. Odetta vio algo a lo lejos que Eddie no logró distinguir de primeras, y continuaron hasta que finalmente llegaron a la tercera puerta. Enorme e imponente, se encontraba justo donde la playa terminaba y las colinas rocosas se topaban con el mar. El lugar era peligroso, pues estaba totalmente expuesto a la marea alta y a las langostrosidades. La situación les obligaba a ser rápidos. Los dos rodean la puerta y se dan cuenta que ésta aparece y desaparece dependiendo de qué ángulo la veas. Sin embargo, cuando intentan abrirla, ninguno lo logra. Entienden así que ésta solo responde a Roland. Eddie lleva a Odetta a una zona elevada de la colina pedregosa para dejarla a salvo. Antes de separarse, la chica le pide que le entregue piedras para defenderse. Él le quiere dejar el revólver, pero ella insiste en que Roland no lo hubiese querido así, y que siente que el objeto aparte tiene mal de ojo.
Pero justo en ese instante, desde las colinas vuelven a escuchar los gruñidos cada vez más cercanos de algo. Eddie vuelve a insistirle que se quede con el arma por su bien, y entonces al fin la convence. Antes de irse, se despiden repitiendo el deseo de la noche anterior. Se besan y una vez más se confiesan sus sentimientos. Y Eddie, sintiendo que la dejó lo más segura que pudo, partió con la silla de ruedas de inmediato. El chico corrió de vuelta por la playa mientras veía caer el sol. En el camino se la pasó rogando que ella estuviera a salvo. Con una velocidad impresionante, después de unos minutos ya se encontraba con Roland, quien la verdad se veía tan mal, en un estado parecido al que estuvo antes de consumir el Keflex. El pistolero se enfurece al enterarse que el chico le dejó el revólver a Odetta, pero Eddie no piensa discutir sobre eso, pues aparte está muy cansado. Roland le dice que descanse unas horas antes de ese último viaje. Eddie, a pesar de su afán por volver con ella, entiende que lo que necesita es dormir así sean unas pocas horas. Cuando Roland lo despierta, se siente destrozado físicamente, pero con la voluntad necesaria para llegar. Así que se levanta y emprende el viaje. Transportar a Roland en la silla de ruedas resulta aún más agotador que llevar a Odetta. Apenas duermen entre tramos, pero son interrumpidos constantemente por esos gruñidos que vienen de las colinas. Finalmente, al amanecer y después de un esfuerzo sobrehumano, llegan los dos a la tercera puerta, pero no hay rastro de Odetta. Eddie recorre desesperado las colinas rocosas llamando a la dama, mientras Roland, frente a la tercera puerta, queda desconcertado. Según el tarot del hombre de negro, esa última puerta debía ser la de la muerte. Pero sobre la madera que tiene frente a él, más bien se leen 3 palabras inquietantes. El que empuja. Eddie, cegado por la angustia, sube por las colinas buscando a la chica, pero Roland lo llama y por primera vez le pide que crucen juntos la puerta. Eddie se niega, le reprocha que antes no había dejado que lo acompañe. Estaba convencido de que si se acercaba, Roland lo sujetaría y lo obligaría a quedarse o a entrar a la puerta, con tal de que deje de buscar a la chica. Ambos discuten con dureza. Eddie insiste en que algo malo le ocurrió a Odetta, mientras Roland trata de hacerle entender que ella está bien, pues la puerta sigue allí y no hay rastro de violencia ni señales de disparos cerca. Roland finalmente dice en voz alta lo que Eddie se niega a aceptar, que si alguien se la llevó, esa persona no pudo haber sido más que la mismísima Odetta Walker. Y sí, mientras ellos discutían, oculta entre arbustos y piedras de la colina, Odetta los acechaba desde lo alto. No escuchaba lo que hablaban, pero estaba convencida de que intentaban cazarla para humillarla y aprovecharse de ella. Desde lejos pudo notar que ahora Roland era el hombre enfermo de verdad, y eso la ponía en ventaja. Tenía razones para temerle, pues no podía olvidar que de una forma inexplicable, ese hombre había invadido su mente y había controlado su cuerpo para obligarla a cruzar la puerta a la playa. Pensando en esto, se detuvo en un recuerdo. Cuando iba a atravesar el portal, ella pudo ver a Eddie sobre Roland de forma amenazante. Y entonces pudo notar que, mientras el pistolero estaba en su mente, este parecía inerte, como si fuera un cascarón vacío, completamente indefenso. Sí, de a poco Odetta Walker empezaba a unir las fichas. Sin embargo, debía tener cuidado con él. Esa invasión mental le había resultado inquietantemente familiar. Y como no, si lleva conviviendo con Odetta hay un buen tiempo. Odetta estaba inmersa en sus pensamientos, y entonces un disparo rompió el silencio. Abajo, Roland se había cansado de insistirle a Eddie que se acercara. Entonces, para demostrarle que el peligro era real, sacó su revólver y lo gatilló hacia el mar. 2 clics fueron vacíos, y luego se escuchó un fuerte disparo ensordecedor. Con esto quería dejarle en claro que algunas balas, por mojadas que estuvieran, aún funcionaban, y que Odetta podría estar bastante cerca acechándolos, con hierro caliente entre sus manos. Eddie duda, piensa que Roland pudo haber guardado una bala de las que no se habían mojado para manipularlo, pero el pistolero abrió el tambor entonces y dejó caer los cartuchos que tenía,
Lo recargó entonces con los que estaban más cerca de la hebilla, en la zona donde menos se había mojado, y le lanzó el arma a Eddie. Sabía que no podía detenerlo. Eddie en ese momento era un terco enamorado, igual que lo era Roland con su jodida torre. El pistolero entonces se puso de pie con esfuerzo y se aferró a la puerta, la cual abrió. Eddie no alcanzó a ver lo que había al otro lado, pero oyó sonidos de tráfico urbano. El pistolero, antes de irse, le recordó a Eddie mantenerse en guardia y entonces se adentró al portal. Su cuerpo cayó sobre la arena como si la vida lo hubiera abandonado por completo. Eddie sentía el impulso de mirar por la puerta, pero decidió fijar sus ojos en las colinas, convencido de que Odetta seguía por allí. Mientras observaba, pensaba que no estaría tan mal quedarse en ese mundo con ella, que quizá con el tiempo el amor que sentían el uno por el otro podría aplacar o suprimir la personalidad de Odetta. Diablo, mi niño cree mucho en la fuerza del amor. Hasta ese punto, Eddie había tenido un esfuerzo físico extremo. Estaba comiendo mal y había dormido muy poco. El cansancio entonces empezó a pasarle factura. Sin embargo, no podía bajar la guardia. De quedarse dormido quedaría expuesto a que Odetta lo atacara. De este modo gritó hacia la colina el nombre de Odetta nuevamente, pero una vez más no hubo respuesta. Comenzó así entonces la larga espera. Y bueno, testigos de K, hemos llegado al final del arco de la Dama de las Sombras. La verdad me impresiona lo densa que puede llegar a ser Odetta. No solo por cómo se expresa, sino por la forma en cómo interpreta todo como si fuera una ofensa hacia ella. Como dijo Roland, va a ser bastante difícil una convivencia así. ¿Cómo resolverán el vivir con una personalidad tan fuera de lo común en este mundo ya hostil? ¿Y quién será el personaje que vendrá de la puerta de El que empuja? Pues pronto lo conoceremos. Ya saben que si el video les gustó pueden darle like y suscribirse. Pero sobre todo, recuerden luchar por sus sueños, testigos de K.